Buenas noches, Padre. Buenas noches. Los hermanos separados hablan de que la Virgen María tuvo más hijos y hablan de las intersecciones que eso no existe. Por ejemplo, venerarla o adorarla, que no está sustentado en la Biblia. ¿Cómo podemos defender a la Virgen María entre los comentarios de ellos y que no tuvo más hijos? Adorarla, no podemos adorarla. Adorarla es creer que es Dios y eso no podemos hacerlo. Venerarla. Venerarla sí. Venerar significa respetar y eso sí lo podemos hacer. ¿Por qué nosotros veneramos a María? ¿La Biblia dice que podemos venerarla? Sí. Y le voy a dar capítulos y versículos para que usted se dé cuenta que sí podemos venerar a María. Es más todavía, que nosotros la tomamos a ella con mucho respeto. Y eso no es malo. La misma Biblia dice que se puede hacer. Por ejemplo, ustedes deben saber que San Lucas no conoció a Jesucristo. San Lucas fue evangelista, pero no fue apóstol. Él escribió el Evangelio. Pero él dice cómo fue que él escribió el Evangelio. Lucas 1:1 en adelante. Vamos a escucharlo para que se den cuenta cómo dice San Lucas. Él escribió el Evangelio. Pero ¿cómo hizo para escribir el Evangelio? Escuchemos. Y luego miramos qué dice sobre María. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Presten atención. Tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos. Él no lo vio. Se lo contaron los primeros testigos. Siga. Y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado. Escuche, repítalo de nuevo, Luis. Después de haber investigado. Por tercera vez. Después de haber investigado. Siga. Cuidadosamente todo desde el principio. También a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Ese Teófilo es usted, soy yo. Siga. De este modo, paren la oreja. podrás verificar La solidez de la catequesis. ¿Se da cuenta que los primeros cristianos daban catequesis? Una catequesis sólida porque investigaban cuidadosamente. La catequesis era enseñar lo que los primeros cristianos enseñaban. Y dice Lucas, yo lo investigué a los primeros cristianos, me lo contaron a mí. Por eso la catequesis, la predicación, la enseñanza que yo doy es una enseñanza sólida. Repítalo, Luis. De este modo, podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. La solidez de la catequesis que ha. ¿Y cuál fue la catequesis que le dieron a San Lucas? Que él investigó y que él escribió. Vamos a verlo. Porque él recibió esa catequesis de los primeros cristianos. Y vamos a ver si los protestantes pertenecen a los primeros cristianos o no. Y vamos a ver si los primeros cristianos daban catequesis sobre María. Acuerda que lo que San Lucas escribió, el Evangelio de San Lucas, ¿qué es? La catequesis de los primeros cristianos. Y vamos a ver si en la catequesis o en la predicación de los primeros cristianos predicaban sobre María. ¿Catequizaban sobre María o no catequizaban? Y si daban catequesis sobre María, ¿qué enseñaban sobre María? Paren la oreja, ¿qué enseñaban? Capítulo 28, versículo 28. Versículo 28. Lo que le enseñaron a San Lucas y Lucas enseñó en la catequesis. Pongan cuidado. Catequesis, predicación que daban los primeros cristianos y a ver si los primeros cristianos predicaban sobre María. ¿Y qué predicaban? Lucas lo investigó, Lucas lo escribió. Y vamos a ver si los protestantes hacen lo mismo. ¿Cuál fue la catequesis que le dieron a Lucas a los primeros cristianos y que San Lucas escribió para que esa catequesis llegara a usted y a mí con solidez? Dale. Llegó el ángel hasta ella y le dijo. San Lucas no lo vio, le contaron, le dieron la catequesis.
Alégrate, llena de gracia. Entonces, en la catequesis que le dieron a San Lucas, que le predicaron los primeros cristianos a San Lucas, le predicaron que llegó un ángel a María. ¿Sería santa o no sería santa cuando le apareció un ángel? Y le dijo, alégrate. Alégrate, llena de gracia. ¿Cuál es la catequesis de los cristianos? Que María es llena. Esa es la catequesis, esa es la predicación de los primeros cristianos. A ver si ustedes escuchan a los protestantes predicar eso. Esa es la predicación de los primeros cristianos. Alégrate, llena de gracia. Segunda catequesis. El Señor está contigo. ¿De quién está hablando? De María. ¿Cuál es la catequesis? Que María es muy importante, tan importante que Dios mandó un ángel a ella. Tan importante que le dijo, alégrate, llena de gracia. Le dijo la catequesis que predicaban, que enseñaban los primeros cristianos. Le contaron a Lucas y Lucas la escribió para que llegara a nosotros. Es que María es llena de gracia. Ellos predicaban, María es llena de gracia. ¿Y después? María, No. el Señor está contigo. Ellos predicaban y decían, María es tan santa, tan pura, que el Señor está con ella. Es una predicación, es una catequesis. ¿Por qué nosotros no podemos predicar y catequizar sobre eso? ¿Por qué no podemos hablar de María? Ahora pongan cuidado lo que dice el versículo 35. Versículo 35, catequesis. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Esa es la catequesis, la predicación sobre María. El Espíritu Santo descenderá sobre María. Siga. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La catequesis de los primeros cristianos, la predicación es que en María hay un poder. Que María es tan santa, tan pura, que tiene un poder. ¿El poder de quién? Repítalo, Luis. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Ven la catequesis? Que María tiene un poder que no es de ella. Es el poder del Altísimo. Eso se lo enseñaron los primeros cristianos. Pregúntele a los protestantes si ellos enseñan eso. Y dice, María no tiene poder. El poder para que María haga milagros es el poder de Satanás. ¿Y por qué los primeros cristianos sí predicaban que el poder del Altísimo estaba en María? Se lo enseñaron a Lucas. Lucas lo investigó para que usted tenga una fe sólida. ¿Y por qué San Lucas lo escribió y es palabra del Señor? ¿Y por qué los protestantes no lo enseñan? Y luego pase al versículo 40. Entró en la casa de Zacarías. Le contaron a San Lucas, él no estaba, le contaron a San Lucas que cuando María fue a visitar a su prima Santa Isabel, entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel. y saludó a Isabel. Pare en la oreja. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. ¿Qué está diciendo teológicamente San Lucas con esa catequesis? Que María era tan importante para Dios, que estaba tan llena de Dios, que con el puro saludo Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Eso es una catequesis, eso es una predicación, que María está llena del Espíritu Santo, tanto que Isabel quedó llena del Espíritu Santo cuando la saludó. ¿Cuál es la catequesis? Que toda persona que reciba a María en su casa le pasará lo mismo, que Isabel, el Espíritu Santo, estará en esa casa. Siga. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. En alta voz, observe la catequesis. La catequesis sobre María. ¿Cuál es la catequesis y la predicación de María? Óiganla. Bendita tú eres entre las mujeres. Esa catequesis la predicaban los cristianos. La siguen predicando los verdaderos cristianos, que somos los católicos. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero los falsos cristianos no predican eso. ¿Por qué no? Si San Lucas daba esa catequesis y recibió esa catequesis. Y miren por qué nosotros respetamos, veneramos a María. Versículo 43, Luis. ¿Cómo he merecido yo ¿Cómo he merecido yo
que venga a mí que venga a mí la madre de mi Señor. la madre de mi Señor. ¿Cuál es la enseñanza teológica de esa catequesis? ¿Que María es importante o no? ¿Cómo sabemos que la catequesis, la predicación de los primeros cristianos era que María era importante y merecía respeto? Porque Isabel, estando llena, subrayen, estando llena del Espíritu Santo, dijo: ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Ve el respeto, la veneración, la admiración, la alabanza que la Biblia le da a María, pero también explica por qué se le da esa veneración y ese respeto. No porque sea Dios, sino por ser la madre de mi Señor. ¿Cuál es entonces la doctrina teológica de esa catequesis? Que toda persona que tenga a Jesús por Señor, le respeta a su madre. Y que el que no le respete a la madre es porque no respeta al Señor, porque no cree en el Señor. ¿Cuál es la catequesis segunda de esa enseñanza? Que todo aquel que tenga el Espíritu Santo, todo cristiano verdadero que tenga el Espíritu Santo, se le va a notar cuando respete, admire, venere a la Virgen. Esa es la catequesis, esa es la enseñanza de los primeros cristianos. Y ahora pase al versículo 46. Escuche el versículo 46. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor. La Biblia dice que María es un ejemplo para los cristianos. Esa es la catequesis, porque María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Es un modelo para que los cristianos proclamemos la grandeza del Señor. Siga. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es un modelo para los cristianos que deben alegrarse su espíritu en Dios su Salvador. Siga. Porque se fijó en su humilde esclava. Dios puso los ojos en María, se fijó en su humilde esclava, se enamoró de una esclava. Está diciendo que María es importante no porque ella sea una diosa, sino porque Dios puso los ojos en la humilde esclava. Se lo traduzco en castellano. A ver qué pasaría. Usted tiene una hija. Usted es pobre. Usted tiene una hija que también es pobre, y como son muy pobres, andan pidiendo plata en la calle. Mendigos. Usted es mendigo, su hija es mendiga. Y su hija tiene 15 años, su hija, y anda mendigando en las calles porque no tiene plata, no tiene nada. Y resulta que cuando va mendigando en la calle, viene pasando el rey de... ¿A dónde que hay rey? ¿En Inglaterra? Inglaterra. El príncipe de Inglaterra. Y viene pasando, y la niña, que es la hija suya que está mendigando, va pasando por el lado del príncipe, y el príncipe le pone el ojo a su hija. Pregunto, su hija, esa esclava, esa pordiosera, esa, ¿tiene sangre real? ¿Tiene sangre azul? No. ¿Y qué pasaría si el príncipe se enamora de ella y se la lleva para su casa para hacerla su esposa? Cuando él se la lleve, aunque ella no tenga sangre real, sangre azul, ella pasa automáticamente a ser la princesa. Y el día en que él sea el rey, ella pasa a ser la reina. No le viene de suyo, no le viene de cuna, sino de suerte. El príncipe puso los ojos en ella. Dice la Biblia que María dice que Dios puso los ojos en la humildad de su esclava, no el príncipe de Inglaterra, el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué te parece, Cholito? Entonces, esa mujer importante. Y ahora dígame,
Después que el príncipe le pone el ojo, ¿será importante o no? ¿Merece respeto o no? Esa es la catequesis que le dieron a los cristianos. Y siga. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y escuche lo que viene. Y desde ahora, Repítalo. y desde ahora, Por tercera vez. y desde ahora, Y desde ahora, esa es la catequesis, la predicación de los primeros cristianos. Y desde ahora, todas las generaciones todas las generaciones de cristianos me llamarán feliz. llamarán feliz, bienaventurada a María. Dígame si ahí no está diciendo que María merece respeto, veneración, y que usted y yo la alabemos diciendo bienaventurada, dichosa, feliz. ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Aquí entre nos. Porque no son los verdaderos cristianos. Porque los verdaderos cristianos le contaron eso a San Lucas. Se lo dieron en la predicación, en la catequesis, y San Lucas lo plasmó y es palabra de Dios. Y ellos dicen, yo soy cristiano evangélico. ¿Y por qué no creen en el evangelio? Ajá, y no me acuerdo qué fue lo que usted más me preguntó. Que si María tuvo más hijos. Mire, la Biblia dice que María tuvo un solo hijo. No dice que tuvo más hijos. ¿Cuál es el problema? Que los protestantes leen en la Biblia donde dice que que Jesús tuvo más hermanos. Y como leen en la Biblia que Jesús tuvo más hermanos, y ellos dicen, pues si tuvo más hermanos son hijos, lógicamente son hijos de María. Pues no. Le pongo un ejemplo. Yo tengo otros hermanos. Son hermanos míos de yo, pero no son hijos de mi mamá. Cuando papá estaba joven tiró una cana al aire. Y no puedo negar que sea mi hermano, porque dice que se parece igualitico a yo, que se parece más que yo. Es tan idéntico a mí que se parece más que yo mismo. Epa, la Biblia no dice que María tuvo más hijos. La Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Y no es lo mismo a decir que María tuvo más, porque le voy a poner un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Dice que Jesús tuvo más hermanos. Y ustedes van a ver si son hijos de María. Presten atención para que usted vea que Jesús tuvo más hermanos, pero que no pueden ser hijos de María. Presten atención. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después, se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Ah? ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Más de 500. Que me diga un protestante que esos más de 500 hermanos de Jesús eran hijos de María. Mentira, le cayeron a mentira. Una mujer no puede parir más de 500 hijos. Eso es mentira. Pero los protestantes dicen, la Biblia dice que son hermanos de Jesús, son hijos de María. Sí son hermanos de Jesús, pero no son hijos de María porque son más de 500. ¿Ah? Ajá. Entonces, es una mentira. Ustedes van a ver que la Biblia no dice que María tuvo más hijos, sino uno solo. Mateo capítulo 1, del versículo 1 en adelante, ustedes van a mirar que la Biblia va diciendo quién es hijo de quién. ¿Quién es el papá de quién? ¿Quién es el papá de quién? ¿Quién es el papá de quién? Y cuando llegan a Jesús, a ver si José engendró hijos o si María tuvo más hijos. Pongan cuidado. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Miren el juego. Abraham fue padre de Isaac. Dale. Y de Jacob. Isaac fue padre de Jacob. Siga. Jacob fue padre de Judá. Jacob fue padre de Judá. Y de sus hermanos. Ah, cuando son varios, nombra uno y dice después, y de sus hermanos. Versículo 11. Josías fue padre de Jeconías
y de sus hermanos. Cuando son varios, ¿cómo dice? Nombra uno y después dice, y de sus hermanos. Como María tuvo más hijos, tiene que decir que ella es la mamá de Jesús y de sus hermanos. Tiene que seguir el mismo juego. Y tiene que decir quiénes son los hijos de José. Vamos a ver si José tuvo hijos. Versículo 16. Jacob Jacob fue padre de José. fue padre de José. Pilas. Ahí viene a ver si José engendró hijos de María. Repítalo. Jacob Jacob, fue padre de José, padre de José. esposo de María. Ay, no dice que José engendró ningún hijo. Vamos a María, porque pasó para María. Le tiró la pelotica a María. Otra vez, repita. Jacob fue padre de José, esposo de María, Pero ahora vamos a ver si María tuvo más hijos. A ver. de la que nació Jesús, De la que nació Jesús. Y recuerde que cuando tenía varios hermanos, de la que nació Jesús y sus hermanos. Vamos a ver si lo dice. De la que nació Jesús. Léalo de nuevo. María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Siga. No hay más. No hay más. Porque la Biblia nos nombra de la que nació Jesús y sus hermanos. Porque eso es una calumnia. Cuando usted quiere ofender a alguien, le dice que su madre es una prostituta. Y por eso los protestantes dicen que María tuvo más hijos que una prostituta, que tuvo hijos de soldados romanos, que tuvo hijos de Alfeo, que tuvo hijos de Zebedeo y que tuvo hijos de José. Eso se llama mentarle la madre al Señor, faltarle el respeto al Señor. Y eso es pecado. A ver, la última preguntita, ¿verdad?